Bueno, buenas tardes a todas. Hoy puedo decir a todas, porque en realidad, por ahora, prima el sector femenino. Bien, bienvenidas entonces a esta segunda actividad que vamos a desarrollar junto, o mejor dicho, va a desarrollar la doctora Lucía Maschi, que ahora vamos a presentar, que va a exponer y a conversar con todos nosotros sobre los principios cooperativos en la jurisprudencia nacional, pero desde una óptica distinta, esto es, desde el análisis, si mal no recuerdo, de 3 casos concretos que va a plantear sobre, por supuesto, situaciones reales y cómo se fueron resolviendo. Todas estas actividades, ustedes ya saben que se hacen en el marco del acuerdo que tiene la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, CUDECOP, con el INEFOP, a través del denominado Proyecto Literaleñe, con el apoyo, y de aquí justamente es la participación de Lucía, del Instituto Humanista Juan Pablo Terra. Lucía es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, tiene un posgrado en el año 2020 sobre posgrado de Derecho del Trabajo Aplicado, en el año 2021 un diploma en Violencia Basada en Género y Generaciones, ha hecho muchísimos cursos, solamente vamos a destacar algunos, de especialización sobre perfeccionamiento en seguridad y salud en el trabajo, y el curso de especialización en gestión cooperativa que organiza anualmente CUDECOP con UDELAR. A su vez, dentro de los cursos, ha desarrollado formación sobre prevención y resolución de conflictos, sobre litigación oral con la Universidad Católica del Uruguay, con el Colegio de Abogados, el curso de Derecho Cooperativo, varios seminarios nacionales de Derecho Cooperativo y algunas ponencias también fuera del país. En el año 2021 realizó un trabajo como corredactora de la segunda edición de la Guía de Derecho Laboral aplicable a cooperativas sociales. Esto es en el marco de su actividad con la cooperativa El Abrojo, y en el presente año es corredactora del estudio de las particularidades de los procesos de negociación colectiva en la entidad de la economía social en el contexto actual, trabajo multidisciplinario que coordina el profesor Pablo Guerra. Y en su experiencia laboral, desde el año 2012, es la asesora jurídica de la Cooperativa de Servicios Sociales El Abrojo, además de trabajar o dedicarse al ejercicio independiente de su profesión, también integra como asesora legal en cooperativas de vivienda al IAT, Instituto Técnico Avanza Más. Bienvenida, Lucía. Para quienes no estuvieron el otro día, Lucía está en Irlanda y bueno, tenemos una diferencia horaria como de 4 horas, así que ya estamos casi en la medianoche de Lucía, pero sabemos que no nos se va a dormir ni nos va a dejar dormir. No. Adelante, Lucía. Hola, bueno, buenas tardes para ustedes. Y sí, lo que vamos a estar hablando hoy es, vamos a analizar principalmente 2 sentencias, si nos da el tiempo vamos a poder avanzar sobre otra muy reciente. Y lo que buscamos es el punto de conexión entre la jurisprudencia y puntualmente 2 de los principios que consagra nuestro derecho cooperativo a nivel nacional y, como sabemos, son principios universales. Entonces, bueno, lo que vamos a realizar es un análisis de estas 2 sentencias y, al igual que el otro encuentro, la idea es que sea una instancia participativa, por lo tanto, interrumpan, hagan consultas, pueden manifestar, bueno, sus opiniones y hagamos de esta instancia un lindo intercambio entre nosotras. Muy bien, vamos a avanzar con la primera. Pasamos a la otra diapo. Ahí va, perfecto. Perdón, Bueno, una sí. consulta. ¿Te escribimos por chat o cómo? ¿Levantamos la mano? No, yo creo que podemos intervenir porque somos poquitas, Marita, entonces intervenir Bien, directamente y bien.
salvo que Julio entienda más conveniente otra participación, a mí me parece que podemos generar como el diálogo espontáneo. No, en absoluto. Lo que sí olvidé comentarles es que le pedimos que en el chat nos dejen su nombre, su cédula y un correo o un celular de contacto. Gracias. Adelante, Lucía. La dinámica va a ser, yo los voy a introducir un poco en el caso y después entramos a cuál fue la postura que adaptó el tribunal, cuál es la resolución del tribunal, y después a lo último vamos a hacer comentarios, reflexiones, etc. Bueno, como ustedes bien saben, las sentencias son resultados de un proceso judicial. Los procesos laborales hay de dos tipos, hay unos que tienen una única instancia, que son los de menor cuantía, y después los de mayor cuantía tienen dos instancias, una frente a el juez de primera instancia y después frente al tribunal. Esto lo hago como a modo anecdótico para que puedan entender un poco, quien no esté familiarizado al 100% con la estructura de un proceso judicial, de manera muy simple cómo nos manejamos esto, porque voy a estar hablando de la sentencia de primera instancia y de la segunda instancia. Entonces, la primera sentencia que les traigo para compartir, también les comento que estas sentencias están comentadas en el estudio que realizamos el año pasado, que ya nombró Julio, coordinado por el profesor Pablo Guerra. Entonces, también pueden acceder a ese documento que está colgado en la página de QDECOP. Muy bien, bueno, la primera sentencia se trata de un socio cooperativista, de una cooperativa de trabajo, que promueve un proceso judicial reclamando ciertos rubros, al entender de él, de naturaleza salarial, porque entiende en definitiva que el Consejo Directivo no adoptó la resolución conforme a derecho, no cumplió con ciertos plazos que están establecidos a nivel interno en la cooperativa, se le cambió la categoría, entiende que eso tampoco es ajustado a derecho, y realiza este reclamo. La cooperativa, por su parte, ahí pasamos a la segunda, Julio, de manera muy resumida les estoy comentando. La cooperativa, por su parte, lo que justamente desarrolla es que, bueno, se trata de una cooperativa de trabajo, que el objeto social es, mediante el trabajo de los socios, desarrollar cierto servicio, que la actitud fue ajustada a derecho, que no corresponde ingresar en el estudio, dado que el socio cooperativista no cumplió con la carga de agotar la vía interna de la cooperativa, y esto es muy interesante y va a ser como el principal tema de análisis en esta sentencia, ¿no? Que es el agotamiento de la vía interna. Y en síntesis después esgrime otro tipo de cuestiones, pero en grandes síntesis es eso lo que detalla su defensa o su postura. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un socio cooperativista que dice: el Consejo Directivo actuó mal, no actuó conforme a derecho, por lo tanto eso a mí me genera un perjuicio, y ese perjuicio está determinado porque no se respetaron ciertos derechos laborales, que también había cierta nulidad en los actos que había realizado esta cooperativa porque no cumplió con ciertos plazos que tendría que haber cumplido, y le dice al juez: condene a la cooperativa en determinada suma. La cooperativa dice que no, que los actos fueron ajustados a derecho, que estamos frente a un socio cooperativista, que acá no hay una relación laboral, que todos los actos, los negocios jurídicos que surgen entre el socio y la cooperativa son actos cooperativos, que están circunscriptos, como ustedes bien saben, en la ley 18.407, y se centra
en la falta de agotamiento de la vía interna. ¿tá? Se centra en que el socio, pudiendo recurrir el acto que hoy entiende que lo perjudicó, no lo hizo. Pasamos a la próxima. Me adelanto a contarles el final, antes del desarrollo. El final es que tanto el juez de primera instancia como el tribunal entendieron que el actor, en este caso el socio cooperativista, no tenía razón y le dieron la razón a la cooperativa. Fundamentalmente en base a la falta de agotamiento de la vida interna, que es el no aplicar el artículo, justamente el artículo 44 de la ley 18.407, y obviamente que este análisis nos lleva a estudiar esto desde el principio de control democrático, ¿no? El principio de control y gestión democrática que recoge nuestra ley en el artículo 7. ¿tá? Ahora sí, pasamos a la otra. ¿Puedo comentar algo? Sí. Para más bien consultar. Sí, claro, Marita. Porque estamos Sí. hablando de una cooperativa de trabajo. Sí. ¿no? Yo estoy en una cooperativa de vivienda que, si bien nos fundamentamos en la misma ley, no recuerdo qué es lo que dice el artículo 44, pero digo, ¿el socio no puede llevar el caso, solicitar asamblea? Claro, muy bien, Marita. Al ámbito de asamblea. Mira, justamente eso que vos estás diciendo es lo que le dijo el juez. Tú no agotaste la vía interna. ¿Qué es el agotamiento de la vía interna? Me viene apelar, aparte, apelar la primera instancia de lo que le dice el Consejo Directivo. Solicitar, no sé, reunión de comisiones, después solicitar asamblea, agotar todos los recursos para no llegar a esta instancia judicial. Eso es muy interesante, y es tal cual lo que le dice el juez. ¿Qué dice el actor? Dice, no, pero yo tenía la posibilidad de ir, no era una obligación, yo tenía la facultad de agotar la vía interna o de no agotar la vía interna. O sea, como tú bien estás diciendo, Marita, de presentar este recurso ante la asamblea y que el órgano máximo de la cooperativa decida si ese acto fue correcto o no fue correcto, era una opción, decía el actor, o sea, el socio cooperativista. Pero tanto la cooperativa como el tribunal entiende que acá no existe la opción, que en realidad justamente el socio cooperativista tiene que agotar la vía interna. Justamente porque nosotros de esa manera estamos garantizando la gestión democrática de la cooperativa. Como bien nosotros sabemos, en las asambleas todos los socios tienen voz y voto. Otra proyección de este principio es que nosotros, los socios cooperativistas, elegimos a quienes nos representan, pero también nosotros podemos ser electos y por consiguiente asumir ese cargo con responsabilidad. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque el socio que hoy promueve esta acción, que en realidad en su oportunidad la promovió, él había integrado el consejo directivo. O sea, es una persona que tiene conocimiento, sin perjuicio de que, aunque estrictamente él agrima que no lo tiene, lo debería tener, porque como todos bien sabemos, cuando ingresamos a la cooperativa declaramos conocer el contenido de los estatutos, debería tener el conocimiento de cuáles eran los mecanismos recursivos que existen en el sistema cooperativo, que existen a nivel legal y que después los estatutos y los reglamentos internos de las cooperativas los reafirman, los reglamentan. Pero es tal cual lo que tú estás diciendo, Marita. Aplica tanto para cualquier modalidad de cooperativas, sea cooperativas de trabajo o cooperativas de viviendas, otro tipo de cooperativa como tú bien nombraste. No sé si alguien hizo alguna intervención en el chat, Julio. No, creo que estaban pasando los datos, me parece. Los datos. Perfecto. Solamente los datos por ahora. Perfecto. Y el artículo 44
es el que están viendo ahí en la diapositiva, que justamente es el que determina esta potestad que existe, que dice que las resoluciones del Consejo Directivo podrán ser recurridas por los socios ante la Asamblea General o Comité de Recursos, según el procedimiento establecido en los estatutos. ¿tá? Y justamente es este procedimiento de impugnación de las resoluciones del Consejo Directivo lo que le otorga incluso mayores garantías al socio trabajador. Y también se detiene en esto la sentencia. Dice, en realidad acá se le están otorgando mayores garantías. Y en otro aspecto que también se detiene la sentencia y es sumamente interesante, es que dice, ¿y esta reglamentación no surge unilateralmente de un empleador como surgiría, por ejemplo, en una relación laboral, que es lo que acá no hay? En realidad es creada por los propios socios, ¿no? Entonces todos estos son argumentos que de alguna manera van reforzando la necesidad que tenemos nosotros como socios cooperativistas de poder atravesar los problemas o las cuestiones a la interna de la cooperativa. Y miren la importancia que tiene esto, porque el tribunal dijo, yo no voy a entrar a estudiar el fondo del asunto, porque tú no agotaste la vía interna. Y es un paso previo que tenés que hacer para poder llegar a esta instancia judicial. Sí, María. Y algo que acá no se mencionó, por lo menos, es la comisión fiscal, ¿no? Que se supone que la comisión fiscal debería de estar en las sesiones de directiva, y que si entendiera que es dudosa, porque ya que el fiscal solo puede opinar pero no vota, puede llevarlo a la comisión de fiscal y solicitar a la comisión de fiscal una asamblea. Porque si no está de acuerdo, es preferible convocar la asamblea, que también lo puede convocar la comisión fiscal, no solo el 10% de los socios, una nota, tiene que estar, fiscal ahí tiene que estar, y no se ha mencionado, pero digo. No se menciona en este caso concreto porque lo que él recurre en sí es una sanción que recibe, pero sí se menciona en la sentencia, esto es un resumen, la sentencia es bastante amplia, sí se menciona en la sentencia, por ejemplo, que el socio cooperativista objeta ciertos aspectos de un llamado que hubo para un cargo, y justamente el juez se detiene en esto, es tu obligación como socio, denunciar cualquier hecho que no se ajuste a derecho, justamente. Y para eso, como tú bien estás diciendo, no se requiere ninguna mayoría. Se puede esgrimir esta denuncia frente a la comisión fiscal, y lógicamente la comisión fiscal tiene que viabilizar este hecho. ¿tá? Otra cosa diferente, y es otra herramienta más que la sentencia no lo nombra, pero que también aplica, es la eventual convocatoria a asamblea por el 10% de los socios. En sí, todo esto que estamos hablando es poner en movimiento todos los componentes, todos los recursos que tienen las cooperativas en base a la propia previsión legal de una muy buena ley que tenemos de cooperativas, y que lo que hace es reafirmar justamente, en primer lugar, la gestión democrática, reafirmar también las obligaciones que tenemos como socios, ¿no? de esa gestión, reafirmar también la necesidad de que las cuestiones pasen por el órgano máximo de la cooperativa. Y algo que es muy importante, que un poquito ya les había adelantado, es esta cuestión que hace, se detiene a analizar el tribunal, porque de alguna manera el trabajador dice, bueno, pero no corresponde que a mí me bajen la categoría. Y ahí pasamos a la próxima diapositiva, Julio. Y el tribunal le dice, bueno, si yo hago una lectura estricta del derecho laboral, sí, tal vez no puede corresponder una disminución de una categoría, pero en realidad tú sos socio cooperativista, y del estudio del caso
se prueba que efectivamente no había una idoneidad para seguir en ese cargo jerárquico. Entonces, nosotros acá tenemos que seguir principios como el de buena administración y nuevamente reafirma, y las cuestiones que emanan de una cooperativa no se rigen como en una relación laboral donde el empleador de manera unilateral elige cuáles son, obviamente teniendo en cuenta el marco normativo que ya tenemos a nivel legal, y como hablamos, el otro encuentro, consejos de salarios, decretos, etc. No estamos hablando de una regulación unilateral que la creó el empleador, estamos hablando de cuestiones que surgen de la propia creación de la cooperativa, ¿no? De alguna manera, la capacidad normativa que tiene la asamblea de generar cuáles son las reglas de juego, cuáles son esas condiciones que van a regir nuestro actuar, y la potestad que tiene también esa asamblea de modificarlas eventualmente. Entonces, de manera muy acertada, el tribunal detalla que la expresa remisión que existe a las normas laborales en la ley 18.407 no margina la relación social. O sea, nosotros, en realidad, los socios cooperativistas con la cooperativa no tienen una relación laboral, tienen una relación societaria. Todo lo que emana van a ser actos cooperativos. Esos actos cooperativos tienen que tener como respaldo los 7 principios cooperativos que recoge nuestra ley. Y de alguna manera, nosotros acá también estamos reafirmando y deteniéndonos en el principio de gestión democrática, porque es lo que brilla cuando el tribunal le dice: tú tendrías que haber agotado la vía interna, tú tendrías que haber puesto en marcha ese mecanismo recursivo que está establecido a nivel legal, y no es una opción, no es facultad, tiene que pasar por ahí. Tiene que primero la cooperativa pronunciarse mediante su órgano máximo, que es la Asamblea General. A ver, avanzamos a la otra diapositiva, Luciano, Julio. un Sí. detalle que de repente algunos compañeros o compañeras no lo conocen, tiene que ver con la mención que tú hacías al comité de recursos, que es algo relativamente nuevo y que no en todas las cooperativas existe. De repente, para aclarar de qué se trata. Sí, el comité de recursos es una comisión auxiliar que se puede crear, donde pasaría todo donde podría pasar eventualmente las temáticas de recurrir actos, de impugnar actos que emanan de los órganos cooperativos. Yo recuerdo que la otra vez... Sí. Perdón, ¿y dicho comité que está integrado por un integrante de cada comisión o cómo No, es? en realidad el comité de recursos es un órgano, una comisión auxiliar, y bueno, y en realidad la ley no establece cómo tiene que estar conformado, está regulado en el artículo 42 de la ley. El estatuto debe prever este comité, y es justamente el que va a resolver los recursos que presenten los cooperativistas, ¿no? En realidad no es preceptivo, es No. opcional, y creo que, a ver si estoy bien, yo no soy abogado, pero si lo asimilamos con nuestro sistema de justicia, la Asamblea sería la Suprema Corte y el Comité de Recursos sería el Tribunal de Apelaciones. Es decir, algunos Claro. asuntos podrían no llegar a la Asamblea si se dirimen dentro del Comité de Recursos. En una cooperativa chica es muy sencillo convocar una asamblea, pero imagínense una cooperativa de consumo, una cooperativa de ahorro y crédito, que por el reclamo de un socio haya que convocar una asamblea extraordinaria. Entonces, en esos casos, parece justificarse más la existencia del Comité de Recursos, que es un organismo intermedio, digamos, ¿no?, entre el Consejo Directivo para apelar a una resolución del Consejo.
sin tener que llegar a la asamblea, lo Sí. cual no implica que si el socio no queda conforme con la respuesta del el comité de recursos, lógicamente recurra a la Suprema Corte, en este caso, que sería la propia asamblea. ¿Estoy en lo correcto, Lucía? No sé O con el se, o símil se si entreveré puede, o no. En realidad, sí, perdón. no, si el comité se puede conformar en la medida que se necesite, por ejemplo, es algo que Sí, bueno, ya en realidad es una comisión auxiliar no que estatutaria. podría... no, se establece que el estatuto podrá prever. Yo entiendo que en principio, sin perjuicio de que la ley lo determina, entiendo que justamente está escribiendo Raquel en el chat. El comité de recursos sí es opcional, no es obligatorio tenerlo. Como dijo Julio, es de buena práctica en aquellas cooperativas que estamos hablando de una dimensión de un padrón social importante, ¿no? El artículo 42 de la ley es quien determina la conformación de este comité de recursos, establece que es el estatuto el que podrá disponer la creación de este comité de recursos, entonces sin perjuicio de que la ley atribuye la facultad, a priori entiendo que también el estatuto lo debería prever. Y bueno, lo que va a hacer este comité de recursos es justamente resolver aquellas cuestiones que eventualmente serían elevadas a la asamblea. Es como que el comité de recursos tiene esa potestad que tendría la asamblea. Este comité de recursos, como ustedes saben, los miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal no pueden formar parte de otro tipo de órganos, ¿no? De la Comisión Fiscal de ningún tipo. En el caso del Consejo Directivo, sí, en algunos casos, como podría conformar la CEFIC, por ejemplo, pero en este caso está delimitado por ley. O sea, este comité de recursos no va a poder estar formado por miembros del Consejo Directivo ni de la Comisión Fiscal, lo cual tiene su lógica, ¿no? Porque este comité presuntamente, lógicamente, estudie y trate resoluciones que adoptaron cualquiera de estos dos órganos de la cooperativa. Y lógicamente que tampoco podrá ser conformado, o sea, se tendrá que llamar al suplente si alguna de las personas que lo integran tiene algún tipo de vínculo con la persona que está promoviendo esta impugnación. Está previsto en el artículo 42 de la ley, y recuerdo, Julio, que la otra vez salió el tema del comité de recursos, y yo me tomé el trabajo de buscar en la base de jurisprudencia, que ahora voy a entrar para que vean cómo pueden buscar leyes, que también es bueno poder compartir esta información, y, cómo buscar sentencias judiciales como esta que estoy compartiendo hoy, para que si el día de mañana quieren saber si existen antecedentes en determinado tema, puedan ustedes también acceder a esta información. Es de acceso gratuito para todos, inclusive la página del INPO con su última, digamos, como modificación, incluye la posibilidad de un link directo, donde te lleva directo a todas las sentencias que están relacionadas, por ejemplo, con la 18.407. Y cuando el año pasado busqué, hice una pesquisa a ver si encontraba, no encontré ninguna sentencia que refiera al comité de recursos. A priori diría que sí, que no es muy utilizado el comité de recursos. Pero bueno, existe, es una Yo creo posibilidad, es nos, muy aconsejable, entiendo, para las es, cooperativas es por perdón. desconocimiento, quizá. Sí, puede ser que sea por desconocimiento. Sí, sí, En, sí, sí. en los estatutos tipo que están en la página del INACOP, para las cooperativas nuevas que se van creando, aparece como justamente esa opción. Digo, recordamos, no es preceptivo, es decir, no es obligación que tenerlo. Y en las cooperativas viejas, con las aquellas que trabajamos en apoyar la reforma de estatuto, lo planteamos justamente, así como se planteaba el tema de las
los instrumentos de capitalización y demás, se planteaba el tema de que fuera una opción, pero esto no implica que tengan que salir corriendo a reformar el estatuto para incorporarlo, no es una obligación, es una herramienta más que el estatuto puede prever justamente para, me parece, y capaz que esto de alguna manera coincide con lo que decía Lucía recién, de que no hay datos de jurisprudencia, digamos, con respecto a actuaciones del Comité de Recursos, ¿no? Claro, no encontré hasta el año pasado. Sé que ahora se está trabajando de manera se está haciendo un intenso trabajo en lo que es la búsqueda de jurisprudencia. Tal vez surja alguna y sería muy lindo poder compartirla, pero en la búsqueda que hicimos el año pasado, porque esto surgió también en el Comité de Recursos, no encontré que se haya llevado a la justicia algún tipo de resolución adoptada por el Comité de Recursos, ni remisión al propio comité. Igual hay algo que es bueno saber, que sin perjuicio de que obviamente hay, relacionado al universo laboral, este comentario, sin perjuicio de que hay sentencias, no hay tantas sentencias, quiere decir que de alguna manera se apuesta a la resolución de las diferencias a nivel interno, y se viabiliza este tipo de mecanismos. Lo importante de esta sentencia para mí es también, entre todo lo que ya comentamos, es reafirmar también el reconocimiento que se le hace a nivel judicial del agotamiento de la vía interna, a tal punto de que el tribunal le dice: yo no voy a entrar a estudiar el fondo de esto, porque tú no agotaste la vía interna, y este era un paso previo que tú tenías que cumplir, y no lo cumpliste. Entonces, eso me parece sumamente interesante y destacable en esta sentencia, que tiene otros aspectos. Los invito a leer la sentencia. Sí, Marita. Me estaba fijando, el tema de los estatutos tipos que proporciona FUCBAN, por ejemplo, no se menciona el Comité de Recursos. Digo, y es algo que luego se replica en todas las cooperativas que estamos afiliadas a la federación, habiendo tenido hace muy poco un cambio de estatuto a raíz del cambio de ley también, ¿no? Y no. Julio, INACOP tiene modelos de estatuto de cooperativa de vivienda también, ¿no? Justamente me refería a eso. Claro. La actualización más reciente, digamos, es la que está en la página del INACOP, porque allí lo que se hizo fue, básicamente para las cooperativas nuevas, establecer todos aquellos aspectos que podían ser observados, tanto en el registro como en la auditoría, como en los distintos organismos de contralor, básicamente para evitar que hubieran observaciones en todo el proceso de constitución o el desarrollo del el proceso que lleva a la constitución de la cooperativa como persona jurídica. Es probable que los estatutos que plantea FUCBAN sean lógicamente anteriores, lo cual no implicaría de que en el momento que la cooperativa lo entienda oportuno, pudiera justamente, como decía Marita, agregar este recurso, porque puede ser un elemento importante. Sobre todo lo que busca es evitar judicializar algunas cosas que se podrían resolver internamente. Yo creo que básicamente pasa por ahí. El juez en este caso dirá: bueno, muchachos, ustedes tuvieron todo para resolverlo antes, no me vengan con problemas a mí, que tendrían que haberlo resuelto ustedes concretamente, ¿no? Y ni qué decir el desconocimiento en las cooperativas de trabajo de que los socios no tienen derecho a despido, ¿no? Que yo creo que aquí viene uno de los temas centrales de los problemas que más comúnmente recibimos nosotros acá como consultas en CUDECOP. Sí. En este caso se centraba en una rebaja salarial, por eso me pareció sumamente interesante, que es esta diapositiva que estamos viendo, la diferencia que ya hace también el propio tribunal, que es el tribunal primero, que dice: yo
no puedo entender justamente que la expresa remisión a las normas laborales para las relaciones de trabajo del socio no marginan justamente a la relación social que yo acá tengo, ¿no? Y lo importante que es en este caso el agotamiento de esta vía interna como una etapa prejudicial, lo que no colide, o sea, no se enfrenta con los principios procesales, al contrario, le da mayores garantías al socio trabajador, porque ustedes bien saben, porque me animo a suponer que todos en alguna oportunidad fuimos trabajadores o somos trabajadores dependientes, que no existe en el ámbito, al menos a nivel general y que sea en conocimiento, una etapa recursiva de una resolución de un directorio de una empresa ante un empleado dependiente, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo esto se ven como materializaciones de los principios cooperativos de los cuales los jueces no se pueden separar. Entonces, también eso es parte de los argumentos puntualmente del juez de primera instancia, del segundo también, pero el primero lo deja establecido a texto expreso. La importancia del principio de la gestión democrática, de este principio democrático que se materializa lógicamente en la Asamblea General, por ejemplo, donde todos los socios tienen voz y voto, y donde, como bien sabemos, todas las resoluciones que surjan de esta capacidad normativa que tiene la Asamblea General de regular la vida interna de esta cooperativa, se aplica a todos los socios. Bien, y reafirmamos, sí. Digo no, porque Raquel preguntaba, y concretamente, si se deben reformar los estatutos. Sí, se tienen que reformar si no hay comité de recursos. Sí. No tenemos otro. Sí, porque a priori entiendo que sí, porque la Asamblea delega una atribución muy importante en ese comité. Entonces, a priori entiendo que sí, que se deben reformar los estatutos por la estricta delegación de una de las atribuciones que en sí tiene la propia Asamblea. Si no tienen más comentarios, en esta diapositiva que estamos viendo, yo hago como un resumen de todo lo que estuvimos hablando, ¿no? En referencia a el carácter que tiene el agotamiento de la vía interna, la capacidad normativa que tiene esta Asamblea General, que es reconocida lógicamente a nivel legal, a nivel estatutaria también, de reglamentar justamente el relacionamiento que existe a nivel interno de esta cooperativa y la importancia del procedimiento recursivo, ¿no? Que en esta sentencia y en otras sentencias que existen, carácter que compartimos, se le atribuye la calidad de cuestión previa, o sea, una etapa prejudicial, que es justamente la vía impugnativa que establece el artículo 44 de la 18.407, que se debe viabilizar para posteriormente iniciar esta etapa judicial. O sea, yo tengo que agotar esta vía interna antes de promover un reclamo a nivel judicial. ¿Por qué? Porque es una manera de respetar, porque todos estamos obligados a que los actos cooperativos tengan como respaldo los principios cooperativos, y nosotros de esta manera respetamos la democracia interna de las propias cooperativas, ¿no? Que es una característica y que también nosotros como socios tenemos que obviamente ponderar la importancia que tiene. Y reafirmar, digo, creo que Lucía lo dijo varias veces, pero este tema del comité de recursos está incluido en la ley general en el artículo 42, y dice podrá prever la existencia. Quiere decir que ahí ya tienen el tema de que no es preceptivo, pero tiene que estar en el estatuto si es que queremos que este órgano intermedio aparezca ahí.
Sí, y al día de hoy estas sentencias y otras obviamente versan sobre la impugnación de resoluciones internas donde no existía este comité, ¿no? Si no existen dudas o comentarios sobre esta síntesis que les hice, reitero, las invito a leer la sentencia completa, porque yo, obviamente, por cuestiones de tiempo y también por generar una dinámica más interesante entre nosotras, paso rápido, pero hay más aspectos en los cuales nos podemos detener en el estudio de este caso concreto. Podemos pasar al otro. ¿Cómo es que llegamos a la sentencia? Nos dijiste, a INPO tenemos que ver. Sí, estas sentencias están comentadas en el estudio sobre cooperativismo y negociación colectiva que coordinó el profesor Pablo Guerra el año pasado, que está colgado en la página de CUDECOP, que igual después les podemos hacer llegar el enlace. De todas maneras, ahora voy a aprovechar para mostrarles cómo pueden entrar a la base de jurisprudencia para leer cualquier sentencia relacionada al cooperativismo, que me parece que está buenísimo que ustedes también se apropien. Ahí, Julio me dejó compartir. Comparto. Por ejemplo, acá yo abrí, para que ustedes la tengan a mano, abrí lo que es la ley 18.407. Voy a reiterar algo que ya dije la vez pasada, pero que está bueno reiterar. Recuerden que cuando ustedes quieren consultar leyes, tienen que hacerlo en la página del INPO, porque si lo hacen en otras páginas como la del Parlamento, van a leer la versión original de las leyes, y por ejemplo, como ustedes bien saben, la ley 18.407 ha sufrido modificaciones, y ustedes a través del INPO leen la versión actual, la versión vigente de las leyes. Esto es algo muy importante. Entonces yo pongámosle que puse en Google ley 18.407, INPO. Abro la página del INPO y van a ver que acá arriba, esto se agregó hace relativamente poco, dice ver base de jurisprudencia nacional. Esto lo tienen en esta y en todas las leyes. Entonces yo hago clic y de inmediato me va a remitir a la página del Poder Judicial, que es la base de sentencias del Poder Judicial que nosotros tenemos de acceso público, o sea, cualquier persona puede acceder. Entonces acá ustedes tienen diferentes tipos de sentencias. Si me interesan sentencias de los tribunales de trabajo, voy a ir a donde dice Tribunal de Apelaciones de Trabajo. Si me interesan sentencias donde habla de tribunales civiles, donde dice civiles. Si me interesan sentencias, por ejemplo, relacionadas a familia, va a decir familia. Esta es una de las maneras, si no también ustedes pueden poner otro patrón de búsqueda acá, como puede ser acto cooperativo, voy a poner un ejemplo. Después se indaga en la página y cualquier consulta que tengan, estamos a disposición para explicarla, y ahí lo que hace el sistema, busca todas las sentencias que digan acto cooperativo. Y ustedes de esa manera pueden acceder a leer, bueno, cuál es la postura de los jueces de nuestros tribunales en cierto tema. Esto es algo que es muy interesante, porque de alguna manera también nos ayuda a nosotros conocer y poder actuar en un marco de mayor seguridad, ¿no? A mí me pasaba mucho cuando trabajaba asesorando las cooperativas sociales, como esa inseguridad por ejemplo, no, porque después va y reclama, y bueno, pero no es tan así, porque ahora vamos a ver en la próxima sentencia que cuando yo soy socio, actué como socio, hice uso obviamente de los derechos, asumí responsabilidades eventualmente dentro de esta cooperativa, también obviamente se toma en cuenta para cuando alguien promueve de mala fe un juicio diciendo yo no era socio, esta no es una cooperativa verdadera, etc. Entonces ahí ustedes también pueden ir conociendo
diferentes aspectos y cómo son tratados en nuestra jurisprudencia, bueno, en este caso, cuestiones relacionadas a el trabajo y el cooperativismo. Tú que comentaste de cooperativas de viviendas, puedes poner cooperativa de vivienda, agotamiento de la vía interna, o cooperativa de vivienda, artículo 44 de la ley 18.407. Tienen versiones más avanzadas, y si no, después tienen esta que es la versión más simple, donde ustedes pueden elegir, guiar un poquito más la búsqueda que ustedes, bueno, les interese conocer, indagar, buscar. Ahí en el ¿Queda chat, claro? en el chat puse el link para el trabajo que mencionaba recién Lucía, coordinado con Pablo Guerra, donde aparece justamente esta sentencia a la cual ella hacía referencia. No sé si lo ven en el... Ahí está el trabajo completo. Sí, yo lo veo. Ese es un trabajo que está muy bueno, que les invitamos a leerlo, porque es súper completo y trabaja y hace hincapié justamente en lo que es la negociación colectiva y el universo cooperativo, pero también tenemos otros aspectos que van como de alguna manera transitando en esos dos temas tan amplios. Muy bien, si no existen dudas o comentarios, avanzamos para la otra sentencia, si están de acuerdo. Muy bien, la otra sentencia trata de otra cooperativa de trabajo, pero en este caso lo que el actor hace es desconocer su calidad de socio. O sea, incluso surge de la sentencia como que omite justamente reseñar su calidad de socio, y bueno, y reclama un sinfín de derechos laborales, dentro de los cuales se encuentra, como hoy comentó Julio, el derecho a la indemnización por despido. Incluso dice que los actos de las cooperativas son nulos, dice que no era una verdadera cooperativa, que prácticamente estábamos frente a un fraude. Ahora pasamos a la próxima. La demandada en sí lo que dice es que el actor, quien promueve este juicio, era socio cooperativista, que no existió despido, que fue expulsado de esta cooperativa, que además de que era socio cooperativista, él realizaba sus servicios profesionales, o sea, vendía un servicio, desarrollaba un servicio profesional para la cooperativa. Por lo tanto, él no recibió rubros de naturaleza salarial, como ser licencia, salario vacacional, aguinaldo. Él le facturaba, porque era una prestación de servicios profesionales, y asimismo también detalla que dentro del acontecer de su tránsito por esta cooperativa, esta persona, por ejemplo, fue socio fundador. Por ejemplo, ocupó cargos de dirección en la cooperativa, y sin embargo hoy dice que esta cooperativa no existía. Obviamente que yo se los explico con palabras muy, muy simples para hacer llevadero más esta instancia. Pasamos a la próxima. ¿Qué resuelven los jueces? De vuelta les cuento el final. Tanto en primera instancia como en segunda instancia se entiende que no se le va a dar lugar a la demanda, se desestima la demanda, justamente entendiendo que estábamos frente a un socio cooperativista. Y lo particular es que el estudio de esta sentencia se centra en lo que se conoce como la teoría del acto propio. A ver si avanzamos un poquito, Julio. Entonces, dentro del desarrollo, lo que de alguna manera se detiene a valorar el tribunal es, yo tengo un socio fundador, o sea, alguien que creó esta cooperativa, ¿no? Que está en el acta constitutiva de esta cooperativa, y hoy me dice que la cooperativa no existe, que nunca existió, que era un fraude.
Esta persona posteriormente ocupó cargos jerárquicos en esta cooperativa. También surge de la prueba que él había realizado ciertas notas en referencia a una temática interna que hubo, donde él se refería a los restantes integrantes de la cooperativa como compañeros cooperativistas, ¿no? O sea, como que había una cantidad de prueba que demostraba que esta persona, además de en los aspectos formales, figuraba como socio cooperativista, en los hechos era socio cooperativista, asumió responsabilidades como socio cooperativista, se desarrolló como socio cooperativista, formó la voluntad de creación de esta propia cooperativa. Después, este socio cooperativista, además de los aspectos que ya les mencioné, que decía que no era socio, que no era una cooperativa, se detenía a enumerar ciertas irregularidades que habían en la cooperativa, por lo tanto, entendía que las cuestiones eran nulas, o sea, todos los actos eran nulos porque no eran ajustados a derecho, etc. Lo que el tribunal le dice, tú realizaste estos propios actos. Tú fuiste parte de la formación de esa voluntad, y en su momento, y acá retomamos un poco lo que ya decía la otra sentencia, no promoviste la dinámica interna, por ejemplo, como comentó hoy la compañera, de denunciar ante el Consejo Directivo, hasta ante la Comisión Fiscal, esas irregularidades, de convocar asamblea, etc. Entonces hay como un principio que si yo no me puedo valer de un acto que formalmente es nulo, pero que yo lo creé, porque yo no puedo, es ilegítimo beneficiarme de la nulidad de un acto que se creó por mi voluntad. ¿Me van siguiendo? ¿Muchachas? Parece que sí. Bien, ahí Betina dice sí. Y por último, determina justamente que el actor fue excluido porque hubo una investigación administrativa, y, como bien todas sabemos, no hay derecho a indemnización por despido, o sea, no existe el despido en el universo cooperativo relacionado a los socios cooperativistas, sino que estamos frente a una exclusión. Avanzamos a la próxima. Muy bien. Si bien la sentencia no se detiene a estudiarlo, lo importante acá es traer las características que emanan del acto cooperativo, ¿no? El acto cooperativo, que es el negocio jurídico que se celebra entre los cooperativistas y la cooperativa, ¿no? Que justamente es en cumplimiento de su objeto social que yo celebro estos actos. ¿tá? Por ejemplo, yo no estoy frente a un contrato de trabajo, de relación de dependencia. Yo estoy enfrente a un acuerdo de trabajo que se celebra entre el socio cooperativista y la cooperativa, y eso es un acto cooperativo. ¿Por qué? Porque es un negocio jurídico específico. ¿Por qué? Porque está sustento en todo el marco cooperativo, principalmente en los principios cooperativos. Pasamos a la próxima. Y como hoy les había comentado un poco, el tribunal no se centra en el análisis del acto cooperativo, pero sí se centra en el análisis de la teoría del acto propio. ¿Qué es la teoría del acto propio? Bueno, en síntesis es un poco lo que les estoy compartiendo ahí. Como establece el tribunal, o sea, existe una contradicción que nos permite ingresar en el análisis de la teoría del acto propio. ¿Qué es la teoría del acto propio? Es justamente cuando una persona adopta dos actitudes que son incompatibles, ¿no?
que por un lado él dice que no era socio, pero en su actividad anterior a que promueve esta demanda, él se desarrolló como socio. No puede desconocer su calidad de socio porque de alguna manera él está actuando contrario al principio de buena fe, está fallando a la verdad. Entonces, en este caso, por ejemplo, la fortaleza de la sentencia se encuentra en que el socio cooperativista desarrolló actividad cooperativa, descartamos que haya subordinación jurídica, descartamos que acá haya una relación laboral, acá lo que hay es justamente una relación societaria entre la cooperativa y su socio. Durante la vida del vínculo con la cooperativa, el propio socio se benefició de estos actos que hoy entiende que son nulos, y en definitiva, lo que entiende el tribunal, que cuando hicimos el análisis de esta sentencia, lógicamente también lo compartimos, es que estamos hablando de una relación societaria que se desarrolló durante 19 años, y que después de 19 años el socio cooperativista no puede promover justamente una pretensión judicial desconociendo estos 19 años, donde él transitó como socio cooperativista, donde actuó como socio cooperativista, donde se benefició justamente de esta cooperativa, bueno, asumió cargos jerárquicos como también él les había comentado. Un poco por ahí va el análisis principal de esta sentencia, que al igual que la otra, por temas de tiempo, son sentencias extensas, que pueden conocer todo el texto de ellas. Pero me parecía importante traerles esto, porque recuerdo que del otro encuentro surgía mucho esto de, bueno, pero fue socio cooperativista y después van y promueven juicios. Bueno, los promoverán, pero la jurisprudencia uruguaya toma en cuenta todo esto. Obviamente que siempre está la importancia de probar lo que cada uno alega, ¿no? Por ejemplo, el socio cooperativista que dice que era empleado dependiente tendrá que probar que era empleado dependiente y no socio cooperativista. Nosotros que desde la cooperativa, por ejemplo, sostenemos que era socio cooperativista, vamos a probar que él era socio cooperativista, ¿no? Tal vez Avanzamos ahí a la... un aspecto Sí. también importante que muchas veces vemos en las cooperativas es la poca importancia que se le da a los registros, o sea, las actas y demás libros sociales. Y justamente en estos casos es cuando más importancia tienen porque son las pruebas documentales. Hoy Lucía hablaba del acta de constitución, donde aparecía este socio siendo socio fundador. Pero imagínense que este médico se hubiera integrado después, no va a aparecer en el acta de constitución de la cooperativa, pero sí va a aparecer, por ejemplo, en el libro de socios. Sí va a aparecer en el acta de un resultado electoral. Sí va a aparecer si integra un consejo directivo. Entonces digo, todo lo que es prueba documental justamente tiene que ver con el tener al día los libros sociales, porque en definitiva son los que marcan la vida de la cooperativa, la historia de la cooperativa, y sobre todo en estos casos son la mejor prueba de que este socio estaba faltando la verdad. Sí, Claro. sí. En las actas de consejo directivo, cuando ingresó mismo ahí. Sí, Marita. Tiene que estar también. Sí, incluso vieron que yo se los comenté medio rápido al pasar, pero también el tribunal tomó en cuenta una nota que se adjuntó donde él refería a compañeros cooperativistas, ¿no? Como parte de la aplicación de esta teoría del acto propio. Él se reconocía, se desarrolló como socio cooperativista y hoy no puede plantear este proceso judicial desconociendo lo que él ya hizo, ¿no? Teniendo una actitud totalmente contraria a la que desarrolló por 19 años. Tenemos una intervención en el chat. Betina dice, estaba pensando en eso justamente, no le damos la importancia a las actas en sus contenidos, a veces se hacen como para tenerlas simplemente, no sé si me explico. Sí, creo yo, Betina, que te entiendo, tú te referís a que se hacen
simplemente por cuestiones estrictamente formales y no se le dan la importancia que requiere, como decía Julio, de que las actas, los libros son la historia de la cooperativa, y por ejemplo, lo importante de tener buen registro es también, aunque no estemos frente al conflicto, como en este caso, aunque estemos hablando de un cambio de autoridades, yo, nueva autoridad, si voy al libro de consejo directivo, si voy al libro de asamblea, sé por dónde anduvimos, ¿no? Entonces lo importante también del buen registro en ese aspecto también, ¿no? De poder tener documentada la historia, el acontecer de esta cooperativa. Ahí va. Perfecto. Muy bien. ¿Pasamos Seguimos, a la siguiente? entonces. ¿Cómo? Pasamos a la siguiente, sí, perdón. Bueno, las conclusiones, ¿no? De alguna manera nos vamos acercando a las conclusiones del análisis de estas dos sentencias, ¿no? Donde, como estuvimos trabajando, se detuvo en el estudio del agotamiento de la vía interna, o sea, del carácter de cuestión previa que tiene el agotamiento de la vía interna, en el caso que estábamos trabajando. De alguna manera el estudio de estas dos sentencias lo que hacen es reafirmar conceptos que están en nuestra ley, en la 18.407, pero también que son acompañados, como vemos, por la jurisprudencia y también por la doctrina, ¿no? La jurisprudencia son los fallos de los jueces, la doctrina son de alguna manera, las opiniones de aquellos abogados especializados en la materia, de las cuales también se ilustra y recurre la jurisprudencia a los jueces cuando van a resolver los casos. De alguna manera, lo que vemos en estas dos sentencias es la legalidad de los mecanismos de control democráticos que se ofrecen en las cooperativas, los cuales operan como elementos prejudiciales de conformidad incluso a lo que determina nuestro Código General del Proceso, y que el agotamiento de esta vía interna también implica una garantía, ¿ah? Que recuerdan que estaba en la primera sentencia y dice, en realidad yo acá estoy enfrente a mayores garantías para los trabajadores. Y este agotamiento, por ejemplo, también es entendido así por nuestra doctrina, y puedo citarles rápidamente a Morín y Algortas, los cuales, voy a leer un textual, determinan que en el caso de que el socio vea vulnerado alguno de sus derechos, cuenta con varias medidas, ¿no? Algunas de ellas ya fueron comentadas por la compañera y también por Julio y el resto de los participantes. Siempre que se agote los procedimientos legales y estatutarios previstos en la ley, puede solicitar la intervención judicial. Entonces ahí vemos como la doctrina cooperativista va en el mismo camino que nuestra jurisprudencia, o nuestra jurisprudencia en el mismo camino que la doctrina. Se encuentra legitimado para ello cualquier socio de la cooperativa sin necesidad de un porcentaje mínimo, que era lo que hablamos hoy. Yo no necesito un mínimo, un 10% como necesito para convocar asamblea, para promover la impugnación de un acto que entiendo lesivo de mis derechos. Muy bien. Estos resortes internos son una manifestación de principios cooperativos, y como estuvimos hablando, dentro de los que más se destacan es el principio de control democrático de esta cooperativa, ¿no? Que permiten justamente poder desarrollar y poder estar frente a la viabilidad de que las decisiones sean adoptadas a la interna de la cooperativa, y lo que nos diferencia de otro tipo societario, como estuvimos hablando, donde el trabajador sí tiene carácter de ser trabajador dependiente y donde no tiene la posibilidad de recurrir a mecanismos
de promoción de impugnación. Raquel hace una intervención, nos dice, una pregunta en el derecho cooperativo frente a un derecho adquirido prima la prueba, al igual que en el derecho laboral en el caso que sea vulnerado. Bueno, Raquel, tu pregunta es amplísima. Entonces yo voy a tratar de contestar un poquito. Como estas sentencias nos demuestran, o sea, lo que de alguna manera vemos es que el derecho cooperativo es un derecho autónomo, que tiene sus propios principios. ¿Tá? Entonces, nosotros, ante el análisis de una situación de un socio cooperativista versus un derecho laboral, tenemos que ver el carácter de esa situación. Porque, por ejemplo, la primera sentencia que les comentaba, justamente el análisis estaba por aquí. A mí me bajaste la categoría y si yo tendría la calidad, no lo dice porque no dice, mejor dicho, el juez le dice, sí, hay una rebaja de categoría, y si yo tendría que analizar esto en una situación laboral de relación de dependencia, yo tendría que decir, esto no corresponde. Pero como esta situación se dio en el marco de una cooperativa, donde estamos hablando de un socio que desarrollaba determinada tarea, donde fruto de una investigación administrativa interna se entiende que esa tarea no la realizaba con la diligencia que era requerida porque era un cargo jerárquico, se justifica la rebaja de categoría. Que este análisis que hace la jurisprudencia en este caso tendría otro estudio si yo lo analizaría estrictamente en la base al derecho laboral. Pero acá tenemos el derecho cooperativo, y el derecho cooperativo es un derecho autónomo con sus propios principios, los cuales tienen que ser contemplados por los jueces cuando van a resolver cuestiones que versan dentro de una cooperativa. Entonces intenté ahí ayudarte un poquito, Raquel, a tu pregunta, porque así a nivel tan general no puedo contestarla. Lo que sí es importante que sepas que hay como una regla general que no hay derecho sin prueba. No hay derecho sin prueba en las cooperativas, no hay derecho sin prueba en un juicio de familia, no hay derecho sin prueba en cualquier proceso que tú promuevas. O sea, nosotros siempre tenemos la carga de probar lo que decimos. Entonces, la prueba siempre va a estar. Y dependiendo, bueno, los mecanismos de pruebas y cómo se valore esa prueba, será la eventual resolución del juez. Me gustaría saber, Raquel, si aunque sea te ayudó en algo esta explicación que formulé ahora. Espero tu respuesta, Raquel. Sí, gracias, perfecto. Sí, muy bien. Bueno, entonces veníamos hablando del principio de control democrático, el agotamiento de la vía interna, dentro de las conclusiones a las cuales podemos arribar con el estudio de estas dos sentencias. La importancia de recalcar nuevamente que la ley 18.407 lo que hace es sustentar posiciones doctrinarias que ya existían, donde justamente destacamos, y destaca la jurisprudencia, el procedimiento recursivo, en el cual es a valoración del propio tribunal, les da garantías, y estamos en aplicación de un sistema de derecho autónomo, particular, con su especialidad de su tipo social cooperativo, que es diferente a otro tipo de formas jurídicas que podemos tener presentes. Y la importancia de que yo actúe conforme a los principios cooperativos se refleja en varios aspectos de la cooperativa. Por ejemplo, si yo me refiero a el buen gobierno de la cooperativa, hablo de una gestión democrática de esta cooperativa, ¿no? ¿Para qué? Para poder cumplir sus fines. Por ejemplo, en lo referente
al gobierno de la cooperativa, donde mediante la asamblea yo de alguna manera aseguro el debido cumplimiento de estos principios. ¿Cómo? Bueno, puede ser mediante la información, mediante la capacitación, mediante el estímulo de la participación de los socios, ¿no? En este aspecto me gustaría, estamos ahí 5 minutos para terminar en hora, me gustaría leerles una remisión que hace la doctora Fernández en relación a la situación de la ley 18.407, que tiene de aplicación en todo esto que venimos nombrando, ¿no? Ella dice, lo rescatado a través de tantos años de esfuerzo del movimiento cooperativo uruguayo en la ley 18.407 no será sencillo borrarlo de un plumazo, y menos aún lo logrado en las últimas décadas con la inclusión de normas directamente aplicables y de posibilidad de acceso a la tutela judicial, al amparo del desarrollo legislativo específico de nuestra identidad, obviamente relacionada a la identidad y a los principios cooperativos. Y destaca la incorporación expresa de los llamados principios cooperativos, que como ustedes bien saben están en el artículo 7 de nuestra ley, marca un accionar que no puede y no debe tener regresividad. ¿tá? Entonces, acá la doctora Fernández remarca la importancia de los principios cooperativos, los cuales rigen el accionar de la cooperativa, los cuales son la marca distintiva de nuestra forma social, y asimismo están recogidos en nuestra legislación. Después podemos seguir avanzando y hablando, por ejemplo, lo que sería la importancia del principio de gestión democrática en el entendido, por ejemplo, de que se entiende que es como el alma de la buena gobernanza, como veníamos estableciendo. Pero no nos vamos a detener solamente, estuviste bien Julio porque me entretuve y no te pedí que pases de diapositiva. Pero acá no solo estamos hablando del principio de gestión democrática, hay otro principio que hemos nombrado, ¿no? Y que, por ejemplo, queda claro en la segunda sentencia, que es el de libre adhesión, o sea, el de libre adhesión y retiro voluntario, ¿no? Las cooperativas se integran por personas dispuestas a aceptar las responsabilidades de la afiliación, ¿no? Donde, sin perjuicio de que obviamente son abiertas a cualquier persona que esté interesada, esta afiliación va a aparejar ciertas responsabilidades que yo tengo que asumir cuando decide ingresar a la cooperativa, ¿no? Y este caso lo vemos clarísimo en el segundo de los casos. En el primero también se destaca, pero en el segundo, cuando estamos hablando también, lógicamente, de un socio fundador. Sin perjuicio de que yo me detuve en el estudio de 2 de los 7 principios, es importante tener presente que, lógicamente, los principios cooperativos no son independientes unos de los otros, sino que todo lo contrario. En realidad, los principios cooperativos se encuentran en una interdependencia constante. Y recuerden que todos los actos cooperativos tienen que estar respaldados, tienen que tener presentes, tienen que tener como base estos principios. Y de alguna manera, un principio va reforzando el otro. El respeto y la aplicación de estos principios en el acontecer diario de esta cooperativa, en el día a día de esta cooperativa, lo que hacen es reforzar las cooperativas. Y de esta manera yo tengo cooperativas que son más sólidas, pero también que son más genuinas, ¿tá? Porque de alguna manera lo que hacen es respetar las bases de todo este sistema. Y bueno, creo que respeté como un relojito el tiempo que se me había marcado. En realidad estos son disparadores, muchachas, para que de alguna manera poder acercarles 2 de las tantas sentencias que podemos encontrar y conocer, bueno, cómo en la jurisprudencia, en este caso laboral, podemos encontrar los principios cooperativos, tal vez en algunos casos no a texto expreso como la segunda sentencia, pero sí el espíritu de la aplicabilidad de los mismos, ¿no?
Creo que hay un aspecto muy interesante que sobrevoló toda la presentación de Lucía y que tiene que ver con algo que es muy caro al cooperativismo, que es su propia identidad. Es decir, no solamente decir, sino demostrar que somos diferentes, que son organizaciones que tienen el privilegio de priorizar a las personas por encima del capital, lo cual no implica que no sean empresas. Y eso justamente, preservar nuestra identidad como empresas de la economía social, con el respeto a los valores y principios, es parte de lo que Lucía rescataba con muchísima claridad, haciendo alusión a estos dos casos y vinculados con esa sentencia y con esos principios. No sé si quieren hacer algún comentario final. Sí, Marita. No, que había escrito por chat, que agradezco la posibilidad de haber podido participar, porque en realidad yo escribí ahí, porque en el enlace en la plataforma sí, de QDCOP podías como contactarte, pero no sabía, no recibí respuesta, así que me metí y me metí a la misma de el miércoles anterior, que no Sí, sabía sí. si iba a ser o no la misma, pero muy interesante. Agradezco mucho, Lucía. No, Gracias, Marita, Marita. yo agradezco tus participaciones y el interés de todas ustedes de poder estar hoy y nada, generar la reflexión. En el otro taller, en el otro encuentro hablábamos mucho, ¿no? Que así lo destacan a nivel internacional, nacional e internacional, que el cooperativismo es vivencia y en realidad quienes participan de estas instancias son quienes tienen estas vivencias para poder compartir. Y la importancia también que nosotros tenemos, hablo de nosotros porque yo soy socia cooperativista, que nosotros tenemos de poder también poder trasladar estas vivencias y la singularidad de la que también remitía, de alguna manera remitía Julio, ¿no? Y esto de que yo les hablaba, de hablar de organizaciones que sean genuinas, porque de alguna manera eso es lo que nos representa. Exactamente. Bueno, para Lucía ya hoy es jueves. Ella está para los que no escucharon, está en Dubái, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero digo, ha sido un gusto en estas dos oportunidades. Este material queda grabado, lo vamos a subir. Lógicamente que hay muchas cosas que se derivan de acá, y lo que siempre decimos es que la importancia de estas instancias es si nosotros le encontramos aplicabilidad. Es decir, bueno, esto que planteó Lucía tiene que ver con este problema que yo tengo en la cooperativa, o que con esta determinada situación, y que justamente me ayuden a eso, a ver cómo minimizo los riesgos y cómo sigo siendo cooperativista, seguir creciendo y sobre todo cumplir con la finalidad por la cual me asocié a una cooperativa, que es satisfacer determinadas necesidades, teniendo en cuenta que además siempre decimos también en nuestros talleres que de las únicas cooperativas donde la necesidad es permanente en las cooperativas de trabajo. Y digo, seguramente Marita sabe lo que significó trabajar en la cooperativa, en la construcción, y lo que significa hoy, después que ya están viviendo. Digo, son dos momentos totalmente distintos, y en muchas cooperativas, bueno, creo que el gesto de Marita dice mucha cosa acerca de que no es fácil, no es fácil encontrar nuevas necesidades que unan a la gente para seguir vinculada a la cooperativa de vivienda, que no sea solamente el haber alcanzado la meta del techo, ¿no? Que no es poco, pero es un gran tema. Y en las cooperativas más viejas, el mantenimiento y otro montón de cosas que Sí, también hay que seguir analizando. podríamos Eh, estar mucho hablando. exacto, pero bueno, Qué lindo igual el acceso a la vivienda digna a través de este sistema. Porque, por ejemplo, yo ahora, anecdótico, ¿no? Estoy en Irlanda y Europa, etcétera, pero si podríamos nosotros poder trasladar, o en tu caso, Marita, tu experiencia con la crisis que existe acá de vivienda, ¿no? O sea, también sentirnos orgullosos de nuestros procesos y a Pero, nivel nacional. vos vivís en una cooperativa de vivienda por ayuda mutua o qué?
No, yo ahora estoy en Irlanda. Y lo que te comentaba es que en Irlanda existe una crisis de vivienda importante y cómo el sistema, por ejemplo, cooperativo que nosotros tenemos en nuestro país podría aportar mucho. Ajá. Y bueno, personalmente sí vivo en una cooperativa de usuarios. Ah, Pero eso es al margen de... Creo que ya excede la grabación, pero sí. Y además trabajas en una cooperativa de trabajo, está vinculada con una Y cooperativa trabajo de en una trabajo. cooperativa de trabajo, que la otra sentencia que les traía, que les robo los últimos 5 minutos, que no dio el tiempo, pero que está buena, que es más nuevita, que es del año pasado, de este año, justamente es de un IAT, es de un instituto de asistencia técnica, que lo peculiar, a diferencia de estas que les comenté, que tanto primera instancia como segunda instancia no daba lugar al reclamo, en este caso, en primera instancia se entendió que la trabajadora tenía derecho a determinados rubros de naturaleza salarial que ella había reclamado por entenderse trabajadora dependiente, y el tribunal dijo no, bajo ningún lugar, les puedo pasar esa sentencia que no está en el PPT, dijo no, bajo ningún lugar, o sea, acá lo que tenemos son profesionales asociados, que bajo una cooperativa brindan servicios profesionales, pero acá no existe ninguna relación de dependencia ni nada similar. Entonces está bueno porque para que vean, o sea, yo estoy acostumbrada a verlo, pero para quienes son un poquito más ajenos a el universo jurídico y las sentencias judiciales, que también, ¿no?, lógicamente son independientes, el tribunal puede entender algo totalmente diferente a lo que se resolvió en primera instancia, como es esa tercera sentencia que se la voy a pasar a Julio para que se las haga llegar por si es de su interés leerla. bien. Cualquier cosa nos conectan y nosotros se las pasamos. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, Lucía, Bueno, gracias siempre a un ustedes. gusto, buen descanso y seguimos en contacto. Que pasen muy bien. seguimos el contacto, que pasen bien. Gracias. Bien.